Hola, pues vamos a analizar el día de hoy el libro Ética para Amador. Este libro es bastante interesante y nos cuenta de manera muy didáctica, muy sencilla lo que es la ética. Se sale un poco del discurso filosófico tradicional y en un lenguaje muy sencillo nos explica los componentes básicos de los principios éticos que debemos manejar nosotros desde el punto de vista personal. El autor es Fernando Savater, un filósofo español que ha redactado varios libros relacionados con el tema. Uno es Ética para Amador, el otro es Política para Amador, donde ya le habla del componente político desde el punto de vista filosófico, y otro es Ética para la Empresa. Son libros que son fundamentales a la hora de comprender el componente teórico de la ética, el componente básico, fundamental para nosotros como personas, y en el caso de ética para la empresa, para las organizaciones que quieren desempeñar sus actividades de una manera correcta, adecuada, dentro de un marco filosófico, moral y de valores bien definido. Entonces, para entrar en materia, en el capítulo 1, lo que nos dice Fernando Savater es que al final no estamos de acuerdo unos con otros. Todos pensamos de manera diferente. Dicen que cada cabeza es un mundo. Es muy complicado, la gente nunca va a pensar igual. Todos tenemos una formación tanto familiar como educativa, cultural, económica. Todos nos desenvolvemos dentro de un ámbito muy distinto. Cada uno de nosotros es único e irrepetible, por tanto no podemos estar siempre de acuerdo al 100% con los demás. Van a haber diferencias de opiniones, van a existir criterios distintos para poder analizar un determinado tema. Nuestra percepción va a variar. Entonces lo que él tiene claro es que al no ser iguales, al ser distintos, pues tenemos que aprender a convivir, a relacionarnos, y aparte de eso a entender y a tratar de entender a los demás. Esto es irremediable, esto es fuente de conflicto permanente entre los seres humanos. No nos entendemos de una manera 100% total, no estamos de acuerdo unos con otros, porque siempre vamos a tener una diferencia de opinión, pero dentro de esas diferencias de opinión, dentro de esos criterios distintos, es que se ve el sentido de la vida. Si fuéramos todos iguales, si pensáramos todos iguales, si actuáramos todos de la misma manera, pues no seríamos seres racionales, seríamos seres instintivos e irracionales. Para esto, pues él nos lo explica de una manera muy sencilla. Nos habla de dos ejemplos. Uno es el de las termitas. Él habla de que las termitas, pues cuando siente que son atacadas o cuando su refugio es violentado, ellas reaccionan de manera instintiva y salen todas a defenderse contra el enemigo que las está atacando. Ellas no lo piensan, ellas no lo racionalizan, simplemente salen y atacan de manera instintiva. No van a pensar si lo que están haciendo es lo correcto o no es lo correcto. De por sí, para ellas no existe el término de cobardía o de valor. Simplemente actúan de acuerdo a las circunstancias que se les van presentando. Si tienen hambre, comen. Si tienen necesidad de defenderse de un ataque, se defienden. No lo piensan, no lo analizan, son instintivas. Al contrario, los seres humanos, y él nos habla acá de la lucha entre Héctor y Aquiles en el relato de la Ilíada. Él nos dice que Héctor pues tenía que decidir si atacaba, si se enfrentaba o no a Aquiles. Aquiles era un guerrero poderoso, era un hombre que estaba bendecido por los dioses. Se decía que era indestructible, que no tenía nadie la forma de poder herirlo de muerte. Héctor, por el contrario, es un ser humano común y corriente, es una persona débil, piensa en su familia, en su esposa, en sus hijos, en las personas que lo rodean, y él tiene que tomar la decisión si se enfrenta o no se enfrenta a Aquiles. En el libro nos dice Fernando Savater, él pudo haber tomado la decisión de no hacerlo, de decir que no quería enfrentarse, que hubieran pensado sus conciudadanos, su familia, que era un cobarde. Entonces
Él tenía dos opciones: comportarse de una manera cobarde, es decir, huir al reto, huir al enfrentamiento, o asumir con valor, pese a tener temor, pese a sentir miedo, asumir con mucho valor el reto y salir a enfrentarse a Aquiles. Por supuesto que el resultado no es positivo para Héctor. Aquiles era un hombre que, como se dice, estaba bendecido por los dioses, solo tenía un punto débil que era su talón, pero en este caso, en el enfrentamiento, el más perjudicado fue Héctor. Él nos dice que nosotros tenemos la posibilidad del libre albedrío, de decidir sobre el instinto. El instinto nos hace luchar de manera irracional. El libre albedrío nos dice que hay unas consecuencias a lo que nosotros hacemos. Es importante que tomemos en cuenta esto, porque el resto de los ejemplos que se van a ver en el libro tienen que ver mucho con asumir la libertad o asumir el libre albedrío como algo muy importante dentro del componente ético de todos los seres humanos. En el capítulo 2, una vez que ya hemos analizado lo que es el libre albedrío, lo que es la decisión, lo que es el instinto y el tomar decisiones racionales, vamos a hablar de las órdenes, las costumbres y los caprichos. Digamos que Héctor tenía que cumplir con una orden, y en este caso la orden era, como guerrero, enfrentarse a Aquiles. Había una costumbre, y era que todos los guerreros tenían que ser valerosos. Pero ¿cuál podría ser el capricho de Héctor? El capricho podría ser: no quiero luchar, no me quiero enfrentar a él, la verdad no quiero arriesgar mi vida por los demás, es preferible seguir vivo y huir, o a quedar muerto en el campo de batalla. Entonces, las órdenes, las costumbres y los caprichos son muy importantes a la hora de tomar decisiones. Recordemos que más adelante el tema del libre albedrío, el tema de las decisiones y de la racionalidad van a estar presentes dentro del análisis de cada uno de los capítulos. En este caso vamos a hablar de las órdenes, las costumbres y los caprichos. Las órdenes son aquellas que siempre tienen una consecuencia, se basan en normas que ya están establecidas. Si las personas no cumplen con esa norma, pues básicamente se van a enfrentar a unas determinadas consecuencias. Estas consecuencias pueden ser morales, económicas. Estas consecuencias pueden ser también, desde el punto de vista digamos, cuando hablamos del extremo, pueden ser de arriesgar la propia vida por no cumplir una orden determinada. Las órdenes siempre tienen represalias. Las represalias, en este caso, las decide la persona que está en el mando, que está en el poder, o el que asume el liderazgo del grupo. Si hablamos de una familia, pues en el hogar están los padres, papá y mamá, que pueden ordenarle al hijo hacer o no hacer determinada cosa. Entonces, ¿qué sucede? Si no cumple, pues va a recibir un castigo, y en este caso ese sería el componente de represalia que acompaña cualquier orden cuando es desobedecida. Las costumbres, en este caso, son cosas que hacemos día a día, que no nacen necesariamente de una orden, pero sí nacen de un componente de relación social. El vestirnos, digamos, pagar nuestro pasaje en el transporte público, digamos, el consumir los alimentos utilizando los utensilios adecuados. En este caso, si vamos a tomar, digamos, a consumir una sopa, pues utilizamos una cuchara. Si vamos a, por lo menos, a salir a la calle, pues en caso extremo salimos en pijamas, sí, chévere, estamos vestidos, pero digamos que no es la costumbre, o no es lo que necesariamente desde el punto de vista social es aceptable entre comillas, porque eso también depende del grupo social. Entonces, las costumbres son esas actividades rutinarias que nosotros hacemos, pues básicamente en un principio fueron órdenes, pudieron nacer de una orden, pero después se transformaron en algo que todos hacemos de manera mecánica: cepillarnos los dientes, peinarnos, darnos una ducha. Todas estas son costumbres. Entonces, las costumbres generalmente son cosas cómodas, las hacemos para no contrariar o no molestar a otras personas a nuestro alrededor. Y los caprichos, en este caso, Fernando Savater le dice a su hijo que cuando él sale al colegio y ve una lata en medio de la calle, pues la comienza a patear. ¿Y lo hace por qué? ¿Por una orden, por una costumbre? No, simplemente por un capricho, por algo que él le
brotó, a él le nació de su interior hacer. Los caprichos no están basados en órdenes, no están basados en costumbres, están más relacionados con gustos, con deseos, con algo un poco más profundo desde el punto de vista de la parte del análisis psicológico. Es lo que yo hago porque, y pues suena un poquito fuerte, es porque me da la gana, porque simplemente lo deseo hacer. El capricho es algo espontáneo, nadie nos manda y nadie nos dice que debamos hacerlo o imitarlo, pero si nosotros tomamos la decisión, pues responsablemente asumimos las consecuencias. Si es un capricho como patear una lata, probablemente no tenga una consecuencia grave. Si es un capricho como por ejemplo salir y golpear a otro porque nos desagrada, nos cae mal o porque simplemente nos dio la gana de hacerlo, pues puede tener una consecuencia. Entonces lo que tenemos que darnos cuenta es que todo lo que hacemos, sean órdenes, sean costumbres o sean caprichos, tiene un factor de decisión desde la libertad, desde el libre albedrío, de hacer o no hacer, de cumplir o no cumplir. Y aquí él nos habla del caso de un capitán de una nave de carga, ¿sí? Él está enfrentándose a una tormenta, la tormenta lo está llevando a tomar una decisión. La decisión es: sigue navegando con la carga completa frente a la tormenta, con el peligro de que su nave se hunda, que su nave zozobre, arroja la carga, que es valiosa, es toda su riqueza, la arroja al mar para poder salvar su vida. O por el contrario, el caso extremo es que en lugar de arrojar la carga, arroja a sus marineros para compensar el peso y evitar que la nave zozobre. Él tiene que tomar decisiones. Entonces estas decisiones no están basadas en nada más que simplemente la toma de decisiones. Él tiene una orden y es llevar el barco a buen puerto, es decir, completar la travesía. Hay una costumbre y es: ¿qué debo hacer frente a la tormenta? ¿Debo lanzar la carga al mar para salvarnos todos? ¿O la costumbre es arriesgarnos, mantener la carga y llegar al puerto? Pero igual estoy arriesgando nuestra vida, tanto la carga como la vida de mis tripulantes y mi propia vida. O simplemente pues encapricharme y no tomar la decisión adecuada, es decir, mantener la carga y dejar que el barco zozobre y al final todos tenemos que perecer frente a la tormenta. Es aquí donde comienza el poder de la toma de decisiones, de analizar el entorno y de decidir qué debemos hacer. ¿Qué recomiendo? Puedes ver, este es el vínculo para ver el tráiler de una película llamada La Tormenta Perfecta, donde vemos a un capitán de una nave pesquera que debe tomar decisiones muy parecidas a la del barco que estamos hablando, a la del ejemplo que se nos presenta en el libro de Ética para Amador. Esta película nos va a mostrar a nosotros cómo un grupo de personas, dependiendo de las decisiones de su líder, en este caso el capitán, asumen un riesgo. Están enfrentando la tormenta más grande, la tormenta más despiadada de sus vidas, y pues tienen que tomar una decisión: si arrojar la carga, si mantenerse con la carga, si buscar la manera de evitar la tormenta, mantenerse en ella. Pues tienen que tomar decisiones, y en este caso todo depende de lo que haga o diga el capitán. En el capítulo 3 entonces empezamos a hablar de la libertad. Ya hemos visto que una cosa son las órdenes, ya hemos visto que otras son las costumbres y que una muy diferente son los caprichos. Hablamos del libre albedrío, de la posibilidad de tomar decisiones, pero entonces la libertad es hacer o no hacer, decidir si hago o no hago algo. Entonces siempre es algo muy complejo pensar si somos o no somos libres, si estamos atados a normas sociales, estamos atados a normas legales, estamos dentro de un grupo donde existen unas órdenes, unas políticas que se deben seguir. ¿Somos realmente libres? Es decir, ¿hasta qué punto podemos hablar de libertad? La libertad es hacer o no hacer. Vamos a obedecer las órdenes de nuestros jefes, vamos a obedecer las órdenes de nuestros padres, vamos a cumplir con la normativa legal que nos, que impera o que nos rodea. ¿Hasta qué punto nosotros hablamos de que la libertad y la ética son, conceptos que deben manejarse de una manera, favorable desde el punto de vista de la unión del componente de la libertad y el componente de la ética como algo que a nosotros nos debe acompañar durante el proceso de toma de decisiones?
debemos saber si algo nos conviene o no nos conviene. La libertad es decidir, pero darse cuenta, es decir, estar plenamente claros desde el punto de vista racional si lo que estamos decidiendo es lo adecuado o no. Nadie nos va a decir si lo es o no lo es. Es simplemente tomar una decisión. La vida está compuesta de esas bifurcaciones, de esos caminos abiertos donde debemos decidir si vamos por el camino A o vamos por el camino B. Entonces la libertad es poder decir sí o no, si lo hago o no lo hago, si tomamos un camino o tomamos el otro. Listo, nadie va a decidir por nosotros. La decisión es personal, es algo de carácter individual. Podemos preguntar, podemos analizar, podemos pedir opiniones, podemos buscar información, pero al final la decisión va a ser nuestra, va a ser tomada por nosotros sin que medie otra persona. No le podemos decir a alguien por ejemplo, si tenemos hambre, ¿será que como este alimento o como este otro alimento? No, es una decisión de nosotros. Simplemente podemos buscar información, podemos obtener sugerencias, consejos de otros, pero al final nadie puede ser libre en mi lugar. Es decir, nadie me va a dispensar a mí de tomar mis propias decisiones y de asumir las consecuencias de la toma de esas decisiones. Nosotros tenemos la llave, tenemos en nuestro caso, tenemos el poder de de decidir si algo es positivo o no lo es, si algo nos va a satisfacer o no nos va a satisfacer, si lo que hacemos nos va a ocasionar un perjuicio o por el contrario nos va a generar un beneficio. La libertad es eso, la libertad es decidir. La libertad no es tanto estar sujeto a la ley, a la norma, sino tomar la decisión adecuada y que sea, racional y bien argumentada, y que pues nos atengamos a las consecuencias de haber tomado dicha decisión. Listo, entonces digamos que en el capítulo 3 es cómo nos ven los demás y cómo somos, cómo nosotros nos comportamos ante determinadas circunstancias. Aquí vamos a ver ya no tanto la libertad, sino cómo nos ven los demás y cómo nuestras decisiones y cómo lo que nosotros hacemos afecta a otros. Aquí el tema es de lo individual a lo grupal. Vemos acá el ejemplo que él pone, y él dice que una cosa es cómo nos ven a nosotros algunas personas, pero cómo nos perciben otras. Por ejemplo, en la casa podemos ser un modelo de virtudes, pero al salir de la casa, por el contrario, somos personas completamente distintas, personas que vistas desde el punto de vista de la opinión de otros somos negativas, somos lo que dicen hoy en día, somos personas tóxicas. Puede ser lo contrario, puede ser que dentro de nuestra casa seamos unos tiranos, gente malvada, gente que llega hasta la violencia intrafamiliar para poder mantenerse o mantener la autoridad dentro de su hogar, y al salir a la calle pues somos personas bondadosas y somos percibidos como gente extremadamente amable, responsable. Hay un dicho que es popular que dice luz en la calle y oscuridad en la casa. Quiere decir que la persona en la calle es alguien bueno, alguien muy respetable, pero al llegar a su hogar cambia por completo y viene a ser una persona malvada, una persona violenta, una persona negativa. La otra es cómo nos observan de acuerdo a las circunstancias, y él pone el ejemplo de el oficial nazi en la Segunda Guerra Mundial durante el periodo de exterminio de los judíos, que en su casa era visto de pronto como un padre ejemplar, en la sociedad era visto como ese oficial respetuoso de la norma, honorable, pero qué opinión podían tener las personas que eran sus prisioneros, y en ese campo de concentración donde él era el que decidía la vida y la muerte de los demás. Entonces, digamos que en este caso estamos hablando de la subjetividad, de cómo nos miran y nos observan las personas, y pues cómo nuestras decisiones nos pueden afectar desde el punto de vista de la percepción que tienen otros de nosotros. Y pues aquí es donde llegamos a algo muy importante, y es un tema que tenemos que
establecer desde el principio. Ya hemos visto que hablábamos de el instinto relacionado con la toma de decisiones, el libre albedrío, hablamos de las órdenes, de los caprichos, de las costumbres, luego hablamos de la libertad, pero aquí hay algo, y es que en cierto modo nosotros debemos hacer lo que queramos. Él nos habla a nosotros de una historia muy interesante, que es la de el cuento de Gargantúa y Pantagruel, y él nos dice que hay un capítulo donde Gargantúa decide fundar una especie de grupo, de club, de orden religiosa, y en la orden religiosa va a privar básicamente esta frase: haz lo que quieras. Aquí lo vemos en francés. Entonces, haz lo que quieras es haz lo que a ti te dé la gana. Dentro de esa comunidad, en esa cofradía, en ese grupo religioso, pues la decisión era haz lo que tú quieras, haz lo que te dé la gana. ¿Hasta qué punto esto funcionaba? ¿Hasta qué punto alguien puede hacer lo que quiera dentro de un grupo social? ¿Existen o no existen normas, o es un grupo completamente anárquico? Es un grupo donde no hay un control de lo que se puede hacer. Si yo hago lo que quiera, ¿cuáles van a ser las consecuencias de ese hacer lo que yo deseo, hacer lo que me da la gana? Y llegamos al capítulo 4, y entonces él nos habla ahí un poquito de la historia de la Biblia de Esaú y Jacob. Entonces Esaú, que era el primogénito, ¿sí? El primogénito dentro de su casa, es decir, el que tenía todos los privilegios, el que iba a heredar la fortuna familiar, el que tenía la superioridad dentro de esa familia, en ese grupo, un día pues se da cuenta que su hermano está cocinando unas lentejas, y entonces el hombre pues simplemente le apetece un plato de lentejas. Entonces, ¿qué hace Esaú? Esaú se acerca a Jacob, que es su hermano, y le dice: quiero lentejas. Y Jacob le dice: claro, sírvete, pero con una condición, de que me des a cambio del plato de lentejas la primogenitura, es decir, el derecho a ser el heredero en la familia de todo, del poder, de la riqueza, de todo lo que tiene, en este caso mi familia. Lo voy a heredar yo en lugar de ti, es decir, tú ya no eres el primogénito, yo asumo la primogenitura, y todo a cambio de un plato de lentejas. Entonces, por un antojo, por un capricho que tenía Esaú, pues simplemente cambió lo que iba a ser para él su herencia, es decir, vivía al día, no pensaba en el futuro, vivía de acuerdo a un capricho, a un gusto, vivía de acuerdo a un antojo. Al contrario, Jacob sabía muy bien cuál era el valor de esa primogenitura desde todo punto de vista, y entonces pues logró hacer ese negocio tan desigual frente a su hermano. Entonces Esaú hizo lo que le daba la gana, Jacob hizo lo que racionalmente él pensaba era lo lógico. Entonces eso pues trajo sus consecuencias. Les recomiendo que busquen la información de qué fue lo que pasó después de que Esaú le vendió a Jacob su primogenitura por un plato de lentejas. Pero recuerda que si tú haces lo que quieras, lo que te da la gana, de acuerdo a tus caprichos, entonces generalmente eso va a tener consecuencias. Básicamente, cuando yo quiero hacer algo, tengo que pensar cuáles van a ser esas consecuencias, y por tanto, y ahí está el gran detalle, es cuando viene el análisis de la palabra responsabilidad. Es decir, eres hábil para responder ante tus decisiones. Eso es lo que significa responsabilidad, la habilidad de responder frente a otros de acuerdo a las decisiones que yo haya tomado, es decir, de lo que yo hice de acuerdo a como a mí me dio la gana. Fíjense que ya la libertad se complica un poco, porque la libertad nos dice haz lo que quieras, pero después nos dice pero recuerda que lo que tú quieras hacer tiene unas consecuencias. Aquí es donde Sabater nos dice que cuando hacemos lo que queremos, generalmente esos caprichos, esos gustos tienen consecuencias. Por eso es que él dice que si te digo que hagas lo que quieras, lo primero que parece oportuno hacer es que pienses con detenimiento y a fondo qué es lo que quieres. Recuerda, lo que tú haces tiene unas consecuencias, y esas consecuencias son las que debes analizar al momento de tomar la decisión. Nos ponen en este
digamos, en este dilema: ¿qué es lo que debo hacer? ¿Me voy por un lado, me voy por el otro? ¿Hago lo que quiero o hago lo que realmente debería hacer por la lógica, por las consecuencias que trae? Entonces es simplemente decisión. Y otra cosa es que al tomar las decisiones nosotros tenemos que pensar que lo que nosotros hacemos de una u otra forma afecta a otras personas. Es por eso que debemos entender, y volvemos al capítulo inicial, que estamos rodeados de otros seres humanos. No somos únicos, no somos una creación de nuestra mente y lo demás es simplemente lo que nosotros estamos dándole, digamos, vida desde una fantasía. No, estamos rodeados de personas y lo que hagamos tiene consecuencias, no solo sobre nosotros, sino sobre los demás. Por tanto, tenemos que entender que darme la buena vida o hacer lo que yo quiera, al final debemos pensarlo desde el punto de vista también de la alteridad, de que existen otras personas, otros individuos que nos rodean. Puede ser nuestra familia, nuestra esposa, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos. Puede ser el grupo laboral donde estamos nosotros desempeñando nuestras funciones profesionales. Pueden ser las personas que nos rodean en un determinado evento, en una ocasión específica. Entonces, darme la buena vida, es decir, tomar decisiones de acuerdo a cómo me da la gana o hacer lo que yo quiera, tiene unas consecuencias. A fin de cuentas, lo que buscamos es estar tranquilos, vivir bien, darnos la buena vida, pero esa buena vida debe depender también de nuestras decisiones y cómo afectan a nuestro entorno y a las personas que están a mi alrededor. No somos instintivos, no reaccionamos como las termitas, nosotros somos seres humanos y debemos, como Héctor, analizar qué puede suceder y cuáles son las consecuencias de lo que hacemos. En el capítulo 5 nos habla él de que darse la buena vida, ¿qué es? Es tener riqueza, es vivir en la miseria, es ser poderoso, es ser un seguidor en lugar de un líder. ¿Qué es darse la buena vida? Y nos pone como ejemplo, así como ya nos habló de Esaú y Jacob y la decisión de cambiar la primogenitura por un plato de lentejas simplemente por un capricho de Esaú, ahora nos habla de una película. Esta película es El Ciudadano Kane. Y Kane, que era un hombre que lo tenía todo, era un hombre muy poderoso, que podemos ver una de las escenas de la película, y es que era un hombre que poseía todo, poseía riqueza y poseía objetos. Podía hacer lo que quisiera porque era un magnate de la prensa, pero era un hombre que al morir solo tuvo en sus labios una palabra, y la palabra era Rosebud. Y un periodista se empeña en averiguar qué quiere decir Rosebud y comienza a investigar, y así nos vamos enterando de cómo fue la infancia, cómo fue la madurez, cómo fue la vejez de John Foster Kane, y nos damos cuenta que era un hombre que acumulaba riquezas, que acumulaba personas, que no entendía a los seres humanos, no los veía como iguales, no los veía como personas con emociones, con sentimientos, sino como elementos que él podía manipular, que él podía utilizar basado en el poder económico que él tenía. Cuando él muere, tenía poder, tenía riqueza, tenía cosas, tenía objetos, pero murió completamente solo. Nadie estaba a su lado, no había logrado alcanzar tener de parte de las personas el amor, el respeto, la consideración. Hay una película también de mafiosos donde un mafioso le dice a alguien que él prefiere que le teman, porque el temor dura mucho más tiempo que el amor. Es decir, el odio, el temor, el pensar que una persona es mala y sentirse minimizado por ese terror que nos ocasiona, para él era más valioso que simplemente obtener el amor de los demás. Para él el amor no era tan importante como lo era el poder, la riqueza y las cosas. En este caso, pues cuando muere John Foster Kane, pues muere rodeado de elementos inanimados, pero ni siquiera tiene una persona que lo ame, que lo valore, que esté a su lado y le tome la mano en el momento de morir. Entonces, básicamente, ¿cómo tú decides cómo va a ser tu vida? ¿Va a ser tu vida acumular? ¿Va a ser tu vida tener?
sin desmeritar el hecho de que tenemos que vivir bien, tener la buena vida o vivir la buena vida, pero hasta qué punto mis decisiones, lo que yo hago, me va a llevar a mí a tener una buena vida completamente solo, abandonado, sin sentir que otras personas me valoran o simplemente me toman en cuenta como ser humano. Como dice acá, Kane simplemente era un acumulador y un ambicioso. Quería tener poder y dinero para manejar a la gente, para manejar todo lo que había en su entorno. Y así lo hizo con sus respectivas parejas, así lo hizo con sus empleados, así lo hacía con las personas que se acercaban a él. Para él simplemente eran objetos y eran manipulables. Nos cuenta la historia en el libro Sabater de un maestro, de estos maestros orientales que de alguna u otra forma enseñaban a sus discípulos con el ejemplo. Y él habla de un maestro que un día, al acercarse el discípulo observa que el maestro tiene dos posesiones muy valiosas. Tiene una copa de oro y tiene una bolsa llena de monedas también de oro. El maestro lo mira al discípulo y le dice: ¿te gustan, te apetecen? ¿Qué es lo que más te gusta de lo que hay en esta habitación? Y el estudiante, el discípulo le dice: pues me gusta la copa de oro. Y él le dice: pues tómala con tu mano derecha. Y él la toma. Y luego le dice: ¿quieres algo más de lo que hay en la habitación? Y el alumno y el estudiante le dice: claro. Y la bolsa de oro, él dice: pues tómala con tu mano izquierda. Y el alumno pues toma la copa, toma las monedas de oro, y el maestro le dice: son tuyas siempre y cuando no las sueltes. Si las sueltas, dejan de ser tuyas, ya no te pertenecen y vuelven a ser mi posesión. Y el estudiante se queda con su copa y con su bolsa de dinero, y el maestro le dice: ¿tienes hambre? ¿Tienes sed? ¿Quieres rascarte? Ráscate. Y el estudiante se da cuenta, el discípulo, que no puede hacerlo porque sus manos las tiene ocupadas. Y la enseñanza que le da el maestro es: a veces el poseer las cosas hace que esas cosas a ti te posean, que no puedas desprenderte de ellas. Entonces, darse la buena vida es tener, es cierto, es disfrutar de una calidad de vida, de disfrutar de las cosas que nos rodean, pero hasta qué punto nosotros, por tenerlas agarradas en las manos, dejamos de hacer otras cosas. ¿Tú posees la riqueza o ella te posee a ti? Entonces, cuando vemos el ejemplo del ciudadano Kane, la riqueza lo poseía a él no tenía libertad, porque como veía a las personas como algo manipulable, como todo era acumular, pues llegó un momento en que esta riqueza que él no se pudo llevar a la tumba, pues se transformó en su más grande lastre, se transformó en sus cadenas, se transformó en sus esposas. Entonces el maestro aquí lo que nos dice es: disfruta de la vida, sí, pero que no llegue el momento en que por disfrutar de la vida dejes de hacerlo y conviertas a los demás en posesiones y tú mismo te conviertas en un objeto. Entonces, básicamente es, primero, entender que debemos tomar decisiones, que esas decisiones tienen consecuencias, que nosotros debemos disfrutar la buena vida, es decir, hacer lo que queremos, pero dentro de un marco específico de vida, dentro de unas condiciones que nos permitan a nosotros entender que lo que hacemos tiene consecuencias y que puede afectar a otros, no solamente a nosotros mismos. Entonces, lo más importante desde el punto de vista de la ética es no vivir de cualquier modo, no vivir porque nos da la gana o porque hacemos lo que queremos y porque es lo que deseamos, porque son caprichos. Simplemente de convencernos de que no todo da igual, que aunque antes o después vayamos a morir, no va a ser este día. Por eso coloco esta imagen tan llamativa, y es algo que se debe entender. Algún día sí vamos a desaparecer, algún día por nuestra condición mortal ya no vamos a estar en este mundo, pero ese día no es hoy, ese día tal vez no sea el día de hoy. Y entonces, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que tomar la decisión? Nadie va a ser libre por nosotros, lo aclara Fernando Sabater, pero lo que hacemos está bien o está mal. ¿Qué lo define? ¿Qué define lo bueno y qué define lo malo? Y
básicamente, y aquí lo vemos y hay una imagen muy llamativa acá, está relacionada con el bullying, hasta qué punto nosotros, por hacer lo que nos da la gana, por vivir de acuerdo a ciertas reglas, a ciertas normas, a ciertos prejuicios, nosotros estamos haciendo las cosas bien o estamos afectando a otros. Y dice, basándonos en la historia de Cain, que trataba a la gente como objetos, el caso contrario, lo más ético, lo más razonable, lo más humano es tratar a las personas como a personas, como a seres idénticos a mí en sentimientos, idénticos a mí en el físico, en lo fisiológico, tal vez distintos en su forma de pensar, distintos en su forma de expresarse, tal vez distintos en su forma de vestirse, tal vez distintos en su color de piel, pero al final somos seres humanos, son personas, son entes que sienten, que viven, que respiran y que están a mi alrededor y que de una forma complementan mi vida, le dan forma a mi existencia. Y bueno, llegamos al capítulo 6, donde él dice que la única obligación que se tiene en la vida es no ser imbéciles. Y uno dice, pero me está insultando, sí. No ser imbécil es básicamente tener conciencia de lo que sucede a mi alrededor, de que tomamos decisiones, de que no podemos dejar que esas decisiones, que nuestra vida esté controlada por otros, de tratar de controlar a otros como si fueran objetos o cosas que nosotros podemos manipular. La conciencia es lo más importante, y aquí es donde nos habla del cuento de Pinocho. Si alguna vez vieron la historia de Pinocho, deben recordar que Pinocho era una marioneta, era un muñeco de madera. Pinocho, por ser un muñeco de madera, pues no tenía conciencia, no tenía sentimientos, y para eso la hada madrina pues le otorga a él una conciencia en forma de un pequeño grillo, el famoso Pepito Grillo. Pepito Grillo era el componente moral de Pinocho, era el que le decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Era una vocecita que él tenía siempre a su lado, que le decía que tomara las decisiones más adecuadas de acuerdo a al conocimiento, de acuerdo a la sabiduría, de acuerdo a la experiencia. La conciencia no es algo que a nosotros nos toca porque nos los ganamos en la lotería, es simplemente algo que está dentro en nuestro interior, podemos llamarlo desde el alma, desde la mente, desde el pensamiento. Lo contrario a ser moralmente imbécil, dice Sabater, es tener una conciencia, es ser capaz de entender que cuando hacemos algo podemos afectar a una persona de manera positiva o negativa. Y llegamos a esto y vamos a hablar de un personaje histórico llamado Calígula. Calígula fue uno de los emperadores romanos, destacados no por sus logros desde el punto de vista político o como estadista, sino por su comportamiento como un hombre de mente cruel, un hombre que había llegado a la locura, una persona que actuaba de manera irracional, a quien no le importaban los demás, solamente su ego, su persona como emperador. Calígula, digamos que tuvo una vida muy corta, murió muy joven, fue asesinado por sus propios guardias, pero ¿qué logró, generar Calígula a su alrededor? Simplemente odio y terror. Entonces nos dice Sabater que hay que ser imbécil, moralmente imbécil, para suponer que es mejor vivir rodeado de pánico y crueldad que entre amor y agradecimiento. Es mucho más satisfactorio para las personas sentir que los demás lo aprecian, lo valoran, que los demás tienen un sentimiento agradable, bonito hacia él, a ser una persona que está rodeado de gente que le teme, que se aterroriza con solo su presencia. Entonces es cuando hablamos de la conciencia, de tomar decisiones de acuerdo a unos principios, a unos valores, y en este caso pues el ejemplo de Calígula es muy claro, porque al igual que el mafioso de nuestra película, de la que ya habíamos hablado, es una persona que pensaba que con el terror y el odio podía mantener el poder. Al final pues simplemente sucumbe asesinado por sus soldados, y básicamente es porque probablemente no hacía caso a lo que le decía su conciencia o a lo que le expresaba su parte espiritual para poder lograr sus fines. Entonces,
cuando nosotros somos conscientes de que hemos hecho algo malo, de que hemos cometido un error, de que hemos hecho daño a otras personas, pero empezamos a buscar excusas para justificarnos, es cuando nosotros somos moralmente imbéciles. Coloco aquí una imagen muy llamativa. Esto es durante los juicios de Nuremberg, donde los líderes nazis que fueron capturados estaban siendo juzgados por los crímenes que habían cometido contra la humanidad, en este caso contra el pueblo judío y otras minorías, y aparte de eso contra las personas que de una u otra forma estaban enfermos o habían sufrido o sufrían de alguna deficiencia física o mental. Entonces, ¿cuál era la excusa que manejaban todos estos famosos líderes? Era simplemente: yo obedecía órdenes, perdí la cabeza, me dominó, era mucho más fuerte que yo, no me di cuenta de lo que hacía. Siempre tenían una excusa, o siempre el malvado o la persona que hace daño a otros tiene una excusa: es que esto es consecuencia de mi medio, es que esto es consecuencia de lo que pasé cuando era un niño o de lo que sufrí cuando era un adolescente, es que esta es la forma en que pude vengarme de la sociedad. No, simplemente es toma de decisiones. Si usted decidió hacer algo que iba en contra de otro, que le hacía daño a otro, que provocaba sufrimiento y dolor, pues usted tiene que hacerse consciente y responsable de las decisiones que tomó. Cuando sabemos que hemos hecho algo negativo, algo vergonzoso, ahí es cuando viene la voz de la conciencia y nos empieza a hablar. Si han visto o recuerdan esa imagen del hombre que tiene en un lado a un angelito y al otro lado a un demonio que le están hablando y le están diciendo que haga o no haga, ese ángel y ese demonio lo que están diciéndole es: toma una decisión por un camino o por otro. Pero hay algo que también está en nuestro interior que nos dice que lo que vamos a hacer, la decisión que vamos a tomar, es buena, es mala, si la decisión que tomo está afectando a otros de manera negativa o si la decisión que tomo está afectando a otros de manera positiva. Eso es lo que tenemos que analizar y eso es lo que nos va a decir nuestra conciencia. Y el remordimiento no es simplemente que el descontento que nosotros sentimos cuando hemos hecho algo malo, cuando le hemos afectado la vida de otro, cuando le hemos hecho un daño, cuando nosotros pensamos que por motivos tal vez políticos, económicos, religiosos, estamos haciendo algo bien, pero al final estamos ocasionándole un daño a otros. Cuando estamos aprovechándonos de la buena voluntad de una persona, cuando estamos haciendo algo que sea motivo de estafa o de pérdida económica para otra persona. Entonces tenemos que analizarlo. Si nosotros hacemos algo y después sentimos que nuestra voz interior nos está diciendo: hiciste algo malo, le hiciste daño a otra persona, esa persona está sufriendo, estamos sintiendo simplemente lo que es llamado remordimiento. El remordimiento es básicamente esa vocecita interior, esa conciencia que nos dice que hemos cometido un error o que hemos obrado de mala manera. Y pues básicamente todo esto se resume en algo que es: no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Es no herir los sentimientos de otra persona, es no dañar a otros, es simplemente respetar la máxima que dejó Jesucristo. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, no hieras a otro, no lo maltrates, no lo estafes, no lo robes, no le quites el alimento, no le quites la posibilidad de vivir su buena vida. Es decir, si hablamos de la vida buena, si hablamos de la buena vida, si hablamos de hacer lo que queremos, si hablamos de tomar decisiones, si hablamos de un libre albedrío, pues básicamente lo que tenemos que nosotros tomar en cuenta es que lo que hacemos, lo que decidimos, todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, de una u otra manera se va a ver afectado de acuerdo a nuestras decisiones, de acuerdo a lo que hagamos. Entonces procuremos vivir la buena vida o la vida buena, pero sin afectar a otros, respetando a los otros. El amor, como dice la frase, es tan sencillo como esto: no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Y llegamos al capítulo 7, y aquí habíamos hablado anteriormente del emperador Calígula, que fue un hombre despiadado, un hombre que en base al terror, al miedo, a la violencia, había mantenido su poder hasta el momento en que lo asesinaron sus guardias. Pero ahora vamos a hablar de Marco Aurelio.
Marco Aurelio, por el contrario, como emperador romano, era un filósofo, era un hombre que analizaba muy bien su entorno y trataba de hacer las cosas de la manera adecuada. Marco Aurelio decía que al salir a la calle en el día a día nos íbamos a conseguir con cualquier cantidad de personas y que esas personas eran representantes de lo bueno o de lo malo, que esas personas tenían habilidades, que esas personas tenían características. Y él decía, no importa con quién te encuentres en la calle, recuerda que siempre debes tratarlos como a hombres, porque son tan humanos como tú. Es decir, él entendía el concepto de la alteridad. Entonces Marco Aurelio estaba muy claro, era muy consciente de que los demás eran semejantes. Él estaba muy claro en el concepto de la alteridad, que es entender que estamos rodeados de personas que sienten, que padecen. Lo que hemos hablado durante esta clase es que lo más importante es entender al otro, ponerse en el lugar del otro, ser empático. Marco Aurelio, dentro de toda su sabiduría, decía que era ridículo no intentar evitar tu propia maldad, ya que nosotros podemos contener nuestros impulsos negativos. Evitar la maldad de los otros no lo podemos hacer, pero sí podemos intentar evitar nuestra propia maldad, es decir, hacer cosas negativas que afecten a otros. Al reconocer Marco Aurelio que los otros también eran humanos, que los otros también existían, pues él lograba darle forma a esa filosofía, a esa vida que él tenía. Y él hablaba de que había que llevarse bien con el prójimo, había que relacionarse bien con los demás, pero no por ese hecho debíamos permitir o favorecer conductas negativas, conductas que afectaran al grupo social, a las demás personas. Entonces Marco Aurelio sabía que había que entender que primero no había que ser imbécil, que había que entender que moralmente debemos respetar y valorar a los demás. Él sabía que había gente que mataba, que robaba, que mentía, que hacía daño, pero sabía y estaba claro en que no se debía favorecer esas conductas, de que no se debería tomar esas conductas como algo positivo. Marco Aurelio era un emperador y al mismo tiempo como filósofo estaba claro en que había que respetar la norma, había que establecer un sistema legal, había que cumplir con una determinada cantidad de costumbres morales, había que respetar unos principios básicos y fundamentales para poder vivir en sociedad. Entonces hay que entender esto, estamos rodeados de personas y todas las personas tienen su valor, como decía Marco Aurelio. Hay gente que de una u otra forma ayuda y colabora para que podamos tener la buena vida, para que podamos vivir de manera adecuada, tener una calidad de vida conforme a ciertos valores, a ciertos principios, a ciertas columnas morales que nos permiten desenvolvernos en la sociedad. Pero pues siempre van a haber pícaros, siempre van a haber, como dice Sabater, pillines, descarados canallas que se consideran sumamente astutos, aquellos que piensan que pueden robar a las personas, que les pueden mentir, que los pueden engañar, que los pueden estafar, los famosos lobos disfrazados con piel de oveja, los famosos políticos que utilizando artimañas, mentiras, imágenes falsas nos pueden simplemente conducir o llevar a tomar decisiones que a la larga son erróneas. Son esos líderes y esas personas que tienen un liderazgo negativo dentro de la sociedad. Entonces estos descarados siempre se aprovechan de los demás, siempre buscan ganar beneficios de las personas moralmente buenas o sencillamente ingenuas, y la idea de esto es entender que muchas veces tenemos que dejar de favorecer esos comportamientos negativos. No es porque el traficante de droga donó una escuela y una cancha deportiva, no, sigue siendo un delincuente, un descarado, sigue siendo un pillo. No es porque el político que se robó miles de millones de pesos lo debemos valorar porque nos regaló una bolsa de mercado, no, el señor también está cometiendo una irregularidad, también está cometiendo un robo, un ilícito. Entonces no debemos favorecer estos comportamientos descarados, canallas, criminales, simplemente porque de una u otra forma a alguno o a algunos los favoreció. Digamos que
lo incorrecto, lo criminal siempre debe ser, desdeñado, siempre debe ser visto por nosotros como algo negativo desde el punto de vista del bien común, desde el punto de vista de lo que deseamos como sociedad. Entonces, ¿en qué consiste básicamente esto? Ya hablando de la ética como asumir responsabilidades, como vivir la vida, pero tomando en cuenta las consecuencias de nuestras decisiones, en reconocer al otro como una persona, como alguien, como reconocer a nuestro grupo, nuestro entorno social como un collage de conocimientos, de pensamientos, de acciones, de actuaciones, de vida que tienen muchísimo valor. Entonces debemos reconocer al semejante desde el punto de vista de comprenderlo desde su interior, desde su espiritualidad, desde sus experiencias, desde sus sueños, sus anhelos, sus sentimientos. Y también nosotros adoptar la dinámica de a veces ponernos en el lugar del otro, de entenderlo, de comprenderlo, de respetar sus ideas, de comprender y respetar lo que el otro siente y piensa. Tal vez no comprendamos o no compartamos sus ideas, su espiritualidad, pero debemos respetarlo y debemos permitirlo que lo exprese, siempre y cuando lo que él hace no nos afecte a nosotros, y siempre y cuando nosotros lo que hacemos no afecte a los demás. Y aquí hay una frase de Voltaire que es: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. No quiere decir que yo le dé la razón a todas las personas, de que probablemente yo tenga una idea, una ideología, una forma de ver la vida y tenga que estar dándole la razón a todos y a todo y simplemente tratar de estar de acuerdo con todos los demás. No, eso es absurdo. Yo debo mantener mi integridad tanto en lo ideológico como en lo espiritual, como en la forma en que yo veo la vida, pero respetando lo que piensan y sienten los demás. Tomar al otro en serio, respetarle sus formas de pensar, sus formas de comportarse. Dice acá Sabater, no significa que siempre debas darle la razón al otro en lo que reclama o en lo que hace. Es simplemente entenderlo, comprenderlo y buscar la manera de ponerte en su lugar, de ser empático hacia sus acciones y sentimientos. Pero recuerden, tampoco favoreciendo lo negativo, tampoco favoreciendo lo que afecta a la sociedad y al individuo en general. Entonces, no es aceptar al ladrón, no es aceptar al violador, no es aceptar al criminal. Es entender que los otros piensan y sienten de una u otra forma, pero que el componente moral y el respeto a la norma y el respeto a las costumbres debe mantenerse, porque si no, no podemos vivir en sociedad. Dice que el primero de los derechos humanos siempre va a ser no ser igual a los demás. Dice, somos diferentes, nos distinguimos porque pensamos de una forma distinta, porque nos vestimos de la manera en que a nosotros nos place, porque decidimos estudiar algo distinto a lo que estudia el otro, porque escuchamos diferente tipo de música, porque leemos diferentes tipos de libros, porque nos gustan películas variadas o de acuerdo a nuestra preferencia, porque tenemos una formación familiar, una formación moral y educativa distinta, porque tenemos una cultura completamente diferente. Yo no tengo la misma cultura que tiene un alemán o que tiene un francés, no tengo la misma cultura de un norteamericano, tengo la cultura que ha sido conformada por mi entorno y por mi medio social. Entonces, la rareza siempre debe ser valorada siempre y cuando esa rareza no consiste en hacerle daño a las demás personas. Entonces debemos entender que somos diferentes, cada cabeza es un mundo, cada uno de nosotros tiene una forma de comportarse y, como les decía al principio, somos únicos e irrepetibles. Entonces debemos respetar esa diversidad, pero cuando esa diversidad hace daño de manera directa y claramente a otros, entonces ya deja de ser algo moralmente razonable y respetable. Y bueno, llegamos a la parte donde nos habla Sabater de el Carpe Diem. Y Carpe Diem es simplemente vive el día, disfruta el día, disfruta de lo que tienes a tu alrededor.
de las pequeñas cosas, de las cosas valiosas, de aquello que de una forma te hace feliz, te proporciona alegría, pero no exagerando. Es decir, cuando algo que nos proporciona placer se transforma en nuestra vida, es decir, engloba por completo nuestra vida, y es ahí donde se habla de las drogas o de los placeres que llegan un momento y se transforman en adicciones. Entonces es cuando dejamos de vivir la buena vida, cuando estamos otra vez, nos ha agarrado algo, nos retiene, y es lo que no nos permite disfrutar de la libertad o de nuestro poder de decisión. Si te vas a entregar a algo de manera tal que ese algo se convierta en una adicción, en un vicio, en algo que te obstruya de ver lo demás que te rodea, básicamente te vas a convertir en un esclavo. Nuevamente volvemos a la historia del discípulo y el maestro, y la copa de oro y la bolsa de dinero. Por estar reteniendo en sus manos esas riquezas, él dejó de disfrutar, o podía dejar de disfrutar, de las otras pequeñas cosas importantes de la vida. Cuando nosotros no somos racionales, no entendemos que hay que disfrutar las cosas de manera medida, racional, de manera tal que nos permita, digamos, tener una diversidad dentro de ese disfrute, pues nos convertimos en esclavos de elementos artificiales o de elementos materiales que a la larga van a ser dañinos para disfrutar de nuestra vida, para disfrutar del día, para poder hacer lo que queramos bien meditado y de acuerdo a las consecuencias, y para poder entender y comprender a los demás. Entonces la idea es que busquemos la manera de disfrutar las cosas sin caer en los extremos. Las drogas generalmente nos hacen llegar a los extremos. Los vicios, cualquiera sea el vicio que nosotros tengamos, pues a la larga nos va a convertir en esclavos de ese vicio. Nuevamente, esclavos de algo material o algo, digamos, a veces hasta espiritual, que nos convierte en fanáticos, que nos convierte en personas fácilmente manipulables por personas o por individuos que tienen fines negativos o fines perniciosos. Es importante disfrutar, es importante saborear las cosas buenas de la vida, pero todo debe tener una medida, todo debe tener un componente de racionalidad, de entender que no todo lo que es placentero lo podemos transformar en nuestro sistema de vida. Una cosa es que te mueras de gusto, y otra bastante distinta es el gusto que consiste en morirse, es decir, llegar al extremo de que esos elementos nos lleven a nosotros simplemente a la desaparición física, y por supuesto con las consecuencias que tiene, no solo para nosotros, sino para aquellos que nos rodean. Entonces, ¿qué es Carpe Diem? Es simplemente vivir cada momento de tu vida como si fuese el último, pero teniendo en cuenta la racionalidad, teniendo en cuenta que deben fijarse escalas, que deben haber medidas respecto a lo que hacemos. Podemos disfrutar de un buen libro, de una buena pieza de música, podemos disfrutar de una película, podemos disfrutar de la compañía de las personas a las que queremos, podemos disfrutar de una buena comida, podemos disfrutar de un trago de vino, podemos disfrutar de un postre, pero todo eso para nosotros es disfrutarlo de manera razonable, de manera tal que no lo convirtamos en nuestro único fin de vida, sino en algo que nos satisface y que nos da un sentido en el día a día, en cada momento que nosotros podemos disfrutar de esos instantes pequeños de felicidad. Y entonces lo que tenemos que buscar es, vemos la figurita acá del personaje de Alegría de la película Intensamente, es que lo que tenemos que hacer es que todo lo que hagamos en el día a día, primero debe ser meditado y razonado. Sí, podemos hacer lo que queramos, pero teniendo en cuenta las consecuencias. Segundo, que lo que hacemos tiene que redundar en un beneficio tanto para nosotros como para las personas que están a nuestro alrededor. Tenemos que hacer el bien por el bien mismo. Tenemos que disfrutar de todo lo que sea, una caricia, una palabra, la música, un buen libro, una buena película, un postre, un momento a solas, salir a caminar, a disfrutar del sol de la mañana, irnos a un sitio, viajar. Digamos que es
tomar todas esas cosas positivas y buenas de la vida y de una manera razonable, con una medida, disfrutarlas, porque la idea es obtener el máximo de alegría que podamos. Los momentos maravillosos de la vida son muy pocos, los momentos perfectos de la vida son muy pocos, los instantes maravillosos y que merecen ser recordados son muy pocos, y por eso hay que disfrutarlos, por eso es que hay que disfrutar el día. Entonces la ética, en resumen, es el arte de elegir lo que más nos conviene y vivir lo mejor posible, vivir de acuerdo a reglas, de acuerdo a normas, vivir con medida, vivir con respeto hacia los otros, vivir respetándonos a nosotros mismos también, entender que los placeres no pueden ser la única razón de ser de la vida, que la vida está compuesta por momentos difíciles, por momentos digamos donde no hay ningún inconveniente, por momentos muy alegres, momentos muy felices que debemos disfrutar al máximo. Es vivir bien y de la mejor manera. La ética es básicamente lo que se ocupa de uno mismo, es decir, lo que nosotros hacemos con nuestra libertad, lo que tú, lo que yo, cualquier otra persona, mi vecino o las personas que están a mi alrededor hacen con su libertad, pero que no afecte a los demás, que no afecte al otro. Si yo pongo un equipo de sonido a todo volumen a las 2 de la madrugada, yo tengo que entender que estoy afectando el sueño y el descanso de otros. Si yo conduzco un vehículo en estado de ebriedad, es decir, bajo efectos del alcohol, estoy poniendo la vida de otros en riesgo. Si yo no tomo decisiones adecuadas y acertadas cuando estoy manejando una determinada empresa o estoy haciendo algo que implique el bienestar de un grupo, probablemente esté ocasionando un perjuicio o un daño para ese grupo. Yo debo razonar, debo entender y debo darme cuenta de que la ética es lo que hago con mi libertad, mis decisiones, mis consecuencias, pero también entender que lo debo centrar también en entender a los otros. Y pues básicamente es que si deseamos la buena vida para nosotros mismos, también tenemos que desear que haya una buena vida para los demás, de que los demás también disfruten de esas decisiones, disfruten de esos pequeños placeres, que tengan sus momentos de alegría, de felicidad, que las personas se respeten unos a otros, que haya un componente de beneficio, no solamente para mí, no solamente para mi familia, no solamente para mi grupo social, sino para absolutamente todas las personas que de una u otra manera se relacionan conmigo, sea de manera casual, sea de manera permanente. Entonces, debemos pensar en que esa libertad, en que esa justicia, en que ese deseo de solidaridad debe reinar y debe estar permeado a todas las personas que me rodean. Lo decía Montesquieu, debíamos ser personas que siempre estuviéramos con la gente, no por encima de ella. No podemos ser menos, no podemos ser más. Debemos estar a un mismo nivel desde el punto de vista de la justicia, del derecho. Somos diferentes y debemos respetar esa diferencia. Decía Montesquieu que si él veía que algo le fuese útil a él, pero perjudiciara a su familia, no lo tendría en su corazón, en su espíritu. Si supiese algo útil para su familia y para él, pero que fuese, digamos, contrario a lo que es su entorno como país, a su patria, tampoco lo aceptaría dentro de su espíritu y lo intentaría olvidar. Si yo supiese algo útil para la patria, pero perjudicial para Europa, lo dice en su frase, también lo sacaría de su corazón, lo sacaría de su entorno vital. Pero si supiera que algo es perjudicial para el resto de la humanidad, pero no para su entorno, en este caso para Europa, también lo consideraría un crimen. Él decía, es que mientras sea un ser humano, mientras sea un hombre, tengo que buscar lo mejor para todos, para los demás. Tengo que entender que las personas merecen vivir su vida así como yo merezco vivir la mía, de que debe haber un respeto y una comprensión, de que debe haber normas y deben haber reglas que debemos cumplir. Entonces la ética es qué hago yo con mi libertad, cómo asumo mis decisiones y sus consecuencias. La ética es muy personal, la ética es individual, pero esa ética individual debe también estar comprometida con entender que hay otras personas que me rodean, que hay gente alrededor de mí, que yo tengo que estar consciente de que no soy único, pero que dentro de esa
sensación de ser una persona que integra una sociedad, debo buscar mi buena vida, mi calidad de vida, mis intereses, siempre y cuando eso no afecte a los otros y siempre y cuando lo que yo haga no tenga consecuencias negativas para los demás, y siempre buscar el bien por el bien mismo.